El tercer militarismo para el doctor Jorge Basadre comprendió de 1930 a 1939, ¿no? Que fueron los gobiernos de dos generales, el gobierno del general Luis M. Sánchez Cerro y el seguidor, el general Oscar R. Benavides, ¿ya? Es necesario tener en cuenta que estos militares gobernaron en representación de la oligarquía, de la élite peruana, y ellos fueron los que promovieron el golpe de Estado. Entonces, el golpe de Estado de Sánchez Cerro contra Leguía no fue caudillesco, no lo hizo el caudillo Sánchez Cerro, fue un golpe de Estado promovido por la oligarquía, donde el militar es solamente un instrumento, ¿ya? Eso tenerlo muy en cuenta. Los caudillos desaparecieron en el siglo XIX, cuando Nicolás de Piérola derrotó a Andrés Avelino Cáceres. Ya, a partir de ahí ya no hay caudillos militares, ¿ya? Entonces este golpe de Estado es oligárquico. La oligarquía buscó vengarse de Leguía, que representaba a una nueva élite de Perú. Fue una pelea de élites en el Perú, ¿ya? Entonces, no se olviden que Leguía fue el que liquidó políticamente al partido de los aristócratas de Perú, o sea, al partido civilista. Leguía liquidó políticamente al partido civilista. Entonces, esta oligarquía se venga, ¿ya? Esta oligarquía se venga con Sánchez Cerro, ¿ya? Y le dan golpe de Estado, ¿no? Así es. En este tercer militarismo, como siempre, no solamente se oprime al pueblo peruano, sino se lo margina de la participación política. Pero la oligarquía tiene miedo porque ha habido un nuevo factor que acaba de nacer. Por primera vez surgieron partidos en representación del pueblo peruano. El Partido Socialista, que después se va a llamar Partido Comunista, y el partido que tuvo más seguidores y fue el mejor organizado, que fue el APRA, ¿no? Entonces, los ricos de Perú le tienen miedo al APRA, ¿ya? Que creen que el APRA es socialista por todo el discurso que ella de la Torre hacía contra la oligarquía, contra el imperialismo, por la reforma agraria, por la nacionalización del petróleo, ¿no? Era la primera vez, entonces ellos miraban ese discurso como un discurso revolucionario, que solamente hablaban así los de izquierda, o sea, los socialistas, ¿no? Le tenían temor y desconfianza a ella la Torre, entonces la oligarquía también lo que quería era un gobierno fuerte que controle a ese movimiento, al APRA, que controle al pueblo y su rebeldía, ya, así es, y por eso que la oligarquía se ampara en los militares, ¿ya? Característica de este tercer militarismo en el campo político, ¿no? Mira, los dos gobiernos, tanto el de Sánchez Cerro como el de Oscar R. Benavides, fueron gobiernos autoritarios que trataban de imponer el fascismo en el Perú. Ya querían imponer un Estado fascista y trataron de hacerlo. Lógicamente perseguían a los partidos de masa. Los partidos de oposición más fuertes fue el APRA, vuelvo a recordar, y el Partido Comunista del Perú. ¿Ya? Representaban al pueblo, por eso que lo odiaban. Como dije antes, ellos representaban los intereses de la oligarquía. La oligarquía que está dispuesta a hacer algo para calmar al pueblo, que está dispuesta a darle algo al pueblo, inclusive desprenderse de parte de sus riquezas y redistribuirla al pueblo. Ya, así es. Estaban preocupados por la situación agitada y convulsionada por la que Perú estaba en esos momentos. En el campo económico, durante estos 9 años de régimen militar, ¿no? Recesión económica, lenta recuperación tras la Gran Depresión. ¿De qué depresión estamos hablando? De la depresión mundial, escúcheme bien, la depresión mundial toda la década del 30 por el crack de 1929. No se olviden que el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York, que fue la crisis del capitalismo de Estados Unidos, la primera potencia del mundo después de la Primera Guerra Mundial, no era la crisis de todo el capitalismo, ¿ya? El capitalismo estaba en su etapa, estaba agonizando, ¿ya? Y por otro lado, el Estado
la Unión Soviética, ¿ya? Que reunía 15 repúblicas, ¿no? La Unión Soviética que reunía 15 repúblicas, en cambio estaba totalmente fortalecida. No le afectó el CRA de 29, no le afectó la Gran Depresión, por un tipo de economía que desarrollaron los soviéticos, una economía estatal, dirigida y planificada. Entonces, en la práctica, durante toda la década del 30 y la década del 40, ya mira, quedó demostrado que la economía estatal dirigida y planificada era superior a la economía de mercado que promovía el capitalismo, al libre mercado, el libre comercio, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, lo que el capitalismo mundial ha hecho durante la Guerra Fría es demostrar que la economía capitalista es superior y para eso recurrió a todo tipo de armas, gastó una infinidad de dinero para liquidar al socialismo, desencadenó una propaganda internacional poderosa, ¿no? A través de la filosofía, a través de la literatura, ¿no? A través de conferencias, a través del arte, a través de los sindicatos, demostrando de que la economía capitalista es mejor. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Utilizaron todos las mínimas debilidades que tenía el socialismo o contradicciones que ellos tenían, lo aprovecharon bien y no pararon hasta tumbarse a la Unión Soviética en 1991. Y a partir de ahí George Bush, presidente de Estados Unidos, y todos los que van a continuar, entre ellos Donald Trump, siguen diciendo, ¿no?, que la economía de mercado es la mejor, ¿no? La economía libre del capitalismo es la mejor. Que no se olviden que durante 30 años la gente aborrecía el capitalismo y en ese lapso el mundo socialista creció, el mundo comunista creció. Claro, y claro que ellos se asustaron, ¿no? Entonces, eso pasa pues con América Latina, lenta recuperación. Ya, podemos agregar algo más. Por la gran depresión del mundo capitalista, se va a producir en los países pobres ya desarrollo de su industria nacional por sustitución de importaciones. Como ellos entraron en crisis, suspendieron sus importaciones. Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, dijeron, no compro a nadie. Y lógicamente las exportaciones a nivel mundial cayeron, ¿no? ¿Ya? Esto va a ser aprovechado por los países pobres, por América Latina, donde la burguesía interna de esos países aprovechan la situación para desarrollar su industria. En América Latina, la que la aprovechó mejor y fue más agresiva fue la de Brasil. Por eso que entendemos cómo ahorita Brasil es una gran potencia industrial. Ya, Perú también le pasó eso. Perú desarrolló su industria nacional por sustitución de importaciones. Ya, eso lo vamos a ver en el gobierno de Benavides, cuando aparece la fábrica de bebida gaseosa, hoy es un emblema nacional, la fábrica de Inca Kola, la compañía peruana de pinturas, ¿no? Ya, mira, y entonces esto se produce durante el tercer militarismo, ¿no? Y como dice acá, ante el fracaso de la economía capitalista, ya, No está compartiendo la pantalla, dice. No está compartiendo la pantalla. ya, un momentito, por favor, ya, un momentito, ya, un momentito, ya. Dile, voy a compartir pantalla, dile. Ya, ventana. Ya, ahora sí, dile que sí, ya. Bueno, entonces, creo que ahora sí están viendo la separata, ¿no, joven? Contestan si lo están viendo, por favor, ¿ya? Contésteme, por favor, para tener esa seguridad. Ya. Bueno, y como le estaba diciendo, ¿no? Este, entonces, ahora se comienza a hablar de que el Estado sí debe intervenir en la economía. Mira, cuando el capitalismo está en crisis, habla del Estado. Lo mismo sucedió en el 2008, cuando entraron en crisis y quebró
ese banco de Estados Unidos, el Lehman Brothers, ¿ya? Entonces, quebró la General Electric Company, quebró la Ford Company, poderoso monopolio de Estados Unidos, ¿ah? Y cuando entraron en crisis, te hablo del 2008, ¿a quién recurrieron? Al Estado. Y el Estado es el ahorro nacional de todos los habitantes, ¿ya? Entonces, cuando el capitalismo está en crisis, recurre al Estado. Cuando no está acá, dice que el Estado no debe intervenir en la economía, como lo dicen aquí en Perú, ¿ya? Entonces, por favor, hablan de que el Estado debe intervenir en la economía, supervisar para que no exista el crack, ¿ya? Por otro lado, hay algo que quiero decirles, se fomentó la banca de fomento, ¿no? Durante el gobierno de Sánchez Cerro se creó el Banco Agrícola y durante el gobierno de Oscar R. Benavides, el Banco Industrial. En el cambio internacional, un problema con Colombia, el incidente Leticia, que lo vamos a ver dentro de un rato. Ya, acá hay una lectura que deben ustedes consultar, esta lectura es muy interesante, que está relacionada con lo que le voy a explicar en estos momentos. Sánchez Cerro tuvo en su gobierno dos etapas. Primero gobernó en representación de una junta militar de gobierno y luego después, en una segunda etapa, fue presidente constitucional, ¿ya? Cuando gobernó, presidiendo la Junta Militar de Gobierno, le llaman gobierno de facto. O sea, un gobierno ilegal porque llegó por golpe de Estado. No se olviden que él le dio golpe de Estado a Augusto Bernardino Leguía, ¿ya? Le dio golpe de Estado a Augusto Bernardino Leguía, ya. Entonces, asume el gobierno por el golpe de Estado del 27 de agosto de 1930 hasta el 1 de marzo de 1931. Fue la etapa de su gobierno de facto. ¿Ya? Así es. Después se presenta elecciones donde el APRA también fue a candidatear y él gana las elecciones. Entonces, cuando gana las elecciones y comienza a gobernar a partir del 8 de diciembre de 1931, comienza su gobierno constitucional, ya que gobierno hasta el día de su asesinato, el 30 de abril de 1933. Entonces, cuando él es presidente de facto, o sea, cuando preside la Junta Militar de Gobierno, él lo primero que hace es vengarse de la oligarquía que apoyó a Leguía. Se crea el Tribunal de Sanción y le hacen juicio a Leguía y a sus partidarios por la corrupción que hubo. Leguía es tomado preso y llevado a la penitenciaría de Lima, donde lo maltratan, ¿ya? Y luego lo llevaron a una clínica al Callao, donde Leguía va a morir, ¿ya? Así es. Por otro lado, el gobierno quiere quedar bien con los campesinos, el gobierno de Sánchez Cerro, ¿ya? Hablo durante la Junta Militar de Gobierno. ¿Y qué pasó? Eliminó la ley de conscripción vial que Leguía había decretado y que perjudicó al campesinado. ¿Ya? De esta manera, el campesinado peruano se siente agradecido al gobierno de Sánchez Cerro, ¿ya? Para contentar a los obreros, Sánchez Cerro dio un decreto, decretó el Día del Obrero o el Día del Trabajo, que hasta ahora se celebra el 1 de mayo, ¿ya? Muy bien, como ustedes me están escuchando, son medidas populistas para calmar al pueblo y generar esperanzas, ilusión para el futuro. Contentó a la clase media cuando promulgó la ley de divorcio y matrimonio civil, ¿ya? Así es. Y mira, en representación de los ricos de Perú, la gente rica, empezaron a distribuir alimentos a los más pobres. La oligarquía tiene eso se llama populismo. Para calmar al pueblo hay que darle alguito, algo, toma ya, como Fujimori lo dio el 90 y hasta ahora sigue eso, los comedores populares. La existencia de los comedores populares es el mensaje de que el Estado es incapaz de dar trabajos decentes y formales a los peruanos, ¿ya? Entonces, como no puede dar trabajos decentes y formales, los más pobres recurren al comedor popular. El comedor popular es de la pobreza y miseria de un país, ¿ya? Así es. Entonces, si hay comedores populares, no lo vean ustedes como que, ay, qué bueno es el gobierno, qué caritativo es. No, es la incapacidad del gobierno de que la gente no tenga un trabajo decente, ¿ya? Entonces, la válvula de escape de los peruanos es ahorita
o comedor popular, o ollas comunes, o si no, meterte de vendedor ambulante, ¿ya? Entonces, los millones de ambulantes que existen en el Perú es una demostración de la incapacidad del Estado, ¿ya? Así es. Y el Estado, no te olvides, es controlado y dirigido por la oligarquía, ¿ya? De esta manera trataron de calmar la depresión económica causada por el crack del 29, ¿no? Pero Perú seguía convulsionado, levantamientos, y hay un factor, que se aprovechaba de eso, organizando a la gente, sacándolos a las calles, organizando marchas, hasta disturbios, era el APRA. El APRA. Ustedes me dirán, ¿y por qué el Partido Comunista de Mariátegui no aprovechó las circunstancias? Mariátegui falleció. La muerte del más brillante intelectual que hemos tenido, José Carlos Mariátegui, ¿ya? Hace que se frustre el socialismo. De allí hasta la vida actual, no ha habido líderes socialistas con la capacidad de José Carlos Mariátegui. Los estudios que él dejó en los 7 ensayos, y en un libro muy interesante que ustedes deben leer, Ideología y Política, ¿no? Esos estudios no han sido continuados. He visto que algunos estudiosos, economistas, sociólogos, lo han hecho, pero por separado, no de una manera general, un estudio global, ¿no? Que permita eh, aprovechar lo que Mariátegui estudió para implantar un socialismo coherente, profundo, ¿no? Como Lenin lo hizo en Rusia, ¿no? Ya, así es. Yo sigo diciendo que el verdadero socialista de la historia ha sido Lenin, ¿no? Quiero decirles que, bueno, ya, estaba opinando así, después van a ver la disección. Yo no me explico por qué han puesto este pensamiento, ¿no? ¿Viste, Raúl, ahí a la torre? Joven, prepárate para la acción y no para el placer, ¿no? Bueno, en fin, sigamos para adelante. Entonces, señores, aquí les voy a contar unos detalles, ¿ya? Que por favor que quiero que tengan en cuenta. Eh, el 1 de marzo de 1931, Sánchez Cerro renunció a la presidencia. ¿Por qué? Porque pensaba ir a elecciones. Y dejó el gobierno a una asamblea. Esa asamblea eligió como presidente al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al doctor Leoncio Elías. Y Leoncio Elías fue presidente solo 5 días. El 5 de marzo de 1931 le dan golpe de Estado. Le da el general Gustavo Jiménez. Y Gustavo Jiménez fue presidente de Perú solo por 6 días. ¿Qué sucede? Gustavo A. Jiménez era comandante general del ejército y un simpatizante de las ideas de Aya de la Torre, simpatizante aprista, ¿ya? Y Gustavo A. Jiménez, que mandaba a todo el ejército, le dice a Aya de la Torre, así le dijo, jefe, gobierne, que el ejército lo respalda, ¿ya? Y Aya de la Torre se negó. Señores, lo mejor de un gobierno es que tener el respaldo de la Fuerza Armada. Porque ya les he dicho, si no tienes el apoyo de la Fuerza Armada, no tienes nada, te tumban, ¿ya? Así es. Entonces, si ustedes ven que hay presidentes que terminan tranquilamente su gobierno, es porque no atacan a la oligarquía, benefician a los altos mandos militares y ellos contentos dejan que el presidente termine su gobierno y luego convocan elecciones. Pero cuando viene alguien que ataca sus intereses económicos y se inclina un poquito por el pueblo, a ese le dan golpe de Estado. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, ahí a la Torre, ¿qué más quería? Tenía el ejército con Gustavo Jiménez y podía realizar sus grandes ideas, entre comillas, revolucionarias, ¿no? De estatizar el petróleo, de reforma agraria, ¿no? De oponerse al imperialismo capitalista metido aquí en el Perú. Tú me dices, ¿imperialismo cuál? La Cerro de Pasco Corporation, que se devoraba el cobre de Perú. La International Petroleum Company, que sacaba el petróleo de Perú y lo vendía a sus anchas y le daba un sencillito de impuestos a los peruanos. La Norte Perú Corporation, que sacaba el cobre. La Peruvian Corporation. Ese es el imperialismo. Unas 4 o 5 empresas que eran dueños de casi todo Perú.
¿Se dan cuenta? Y ahí a la Torre decía enfrentarse a ellos. Era el momento que lo haga. Tenías a la Fuerza Armada. Entonces, ahí a la Torre utilizó el mismo argumento de la oligarquía. ¿Cuál es el argumento de la oligarquía? No, le dijo a Gustavo Jiménez, no, 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 yo quiero ser presidente constitucional, como la ley manda. Vámonos a elecciones, porque ahí a la Torre ya había conversado con la oligarquía para ir a elecciones. Y entonces el juego de la oligarquía es convocar a este carnaval que le llaman procesos electorales. Inclusive la burguesía le llama fiesta electoral. Para el pueblo, honestamente, eso no es fiesta. Es como que vas a elegir a gente que te va a llevar al matadero, a gente que te va a llevar a matar, ¿no? ¿Ya? Ahí en la Torre entró al juego de la oligarquía, al juego de la burguesía. Entonces, por eso que le jaló de las orejas a Gustavo Jiménez y le dijo, no, deje el gobierno, y el gobierno va a caer en manos del ingeniero David Samanez Ocampo. David Samanez Ocampo va a ser presidente de Perú ya del 11 de marzo al 8 de diciembre de 1931. Es un gobierno transitorio cuya tarea era convocar a elecciones, ¿ya? Y para que haya una salida como ellos hablan. Voy a hablar como ellos hablan. Una salida constitucional, democrática, en un Estado de derecho. Así hablan ellos, ¿ya? Ahí a la Torre se prestó ese juego. Gustavo Jiménez, como buen aprista, no como devoto aprista, obedeció ahí a la Torre, porque si él quería, no le hacía caso. Tenía el ejército. No, lo sacaba ahí a la Torre de un costado y con la Fuerza Armada él gobernaba, pero fue respetuoso. Gustavo Jiménez obedeció ahí a la Torre y se fueron a elecciones. Entonces Sánchez Cerro, que ya lo tenía previamente estudiado, fundó un partido para aplicar el fascismo en el Perú, la Unión Revolucionaria. Y en representación de ese partido, él le gana las elecciones ahí a la Torre. ¿Ya? Aquí comienza con esta victoria el gobierno constitucional de Sánchez Cerro, ¿ya? Del 8 de diciembre de 1931 al 30 de abril de 1933, ¿ya? Y allá la Torre dice que fraude, me han robado, dice, ¿ya? Y señores, voy a decir lo siguiente, no es cierto eso. Sánchez Cerro le ganó legalmente a Aya La Torre, ¿ya? Y él mismo se sometió a ese juego. Inclusive, brillantes intelectuales peruanos de esa época hicieron una reforma electoral. Y por esa reforma, cuando gobernaba David Samanez Ocampo, se creó el Jurado Nacional de Elecciones, se estableció el voto secreto y se eliminó ese artículo que decía, ¿no? Para votar en el Perú, no solamente basta saber leer y escribir, sino también tenía que demostrar una propiedad. Eso fue eliminado. Por lo tanto, un montón de gente de clase media participaba. Ahí a la Torre seguramente se esperanzaba en esa clase media. Y Gaya La Torre decía que él iba a ganar las elecciones. Pero no fue así, porque Sánchez Cerro tenía votos en el sur ya. A Sánchez Cerro le decían el macho, el militar que tuvo la valentía de desafiar a Leguía, por eso que lo deportaron, pues. Entonces, Sánchez Cerro no era, pues, culto como Aya de la Torre, no era brillante orador como Aya de la Torre, ¿no? Pero tenía sus simpatizantes y le ganó. Yo he buscado todos los libros y todos dicen fue una victoria legal. Los apristas siguen diciendo hasta ahora, ¿no? Le robaron a la Torre, fraude, ya. Y vuelvo a recordar, el mismo Aya la Torre se sometió a ese juego de la oligarquía. Entonces, no aceptando su derrota, ya le declaran los apristas a Aya La Torre presidente moral de Perú y se produce la rebelión de Trujillo. Me hubiese gustado que utilicen esa palabra, no lo que ustedes ven acá que dice revuelta aprista en Trujillo, porque fue una rebelión bien fuerte, señores. Los apristas se levantan en Trujillo, asesinan al prefecto de Trujillo, matan a los mandos militares del cuartel O'Donovan. Y cuando se entera Sánchez Cerro de eso, manda un ejército a reprimir. En medio de la lucha, se ve obligado Sánchez Cerro a decretar la ley de emergencia. Es la ley que ilegaliza al APRA, lo declara fuera de la ley y decreta la persecución del APRA y también del Partido Comunista.
Ahí a la Torre he llevado preso al Frontón, ya, ahí a la Torre he llevado preso. Eso enardece al pueblo aprista que pelea como león por su líder, ¿no? Ahí a la Torre. Y Sánchez Cerro va a Trujillo y fusila a 4.000 apristas en Chanchán. Algunos dicen más, otros dicen un poco menos, pero fue una matanza tremenda, ¿ya? Y yo tengo que decirles, señores, si Haya de la Torre le hubiese dicho al pueblo, señores, hemos perdido, esperemos 5 años y a la próxima podemos ganar, estoy seguro que a la próxima si Haya de la Torre sí ganaba, hubiese evitado este derramamiento de sangre. Hubiese evitado este derramamiento de sangre, pero continuó y el pueblo aprista obedecía ciegamente a Haya de la Torre, ¿ya? En el breve lapso que fue presidente Sánchez Cerro, como dije, vino a hacer populismo, llevar comida gratis al pueblo, para calmar el problema, ¿no? ¿Ya? El Banco Agrícola, que fue un saludo a la bandera, porque no funcionó como el Banco Agrario que Delano Roosevelt creó en Estados Unidos. Llegó un conjunto de economistas de Estados Unidos, el profesor Ken Merer llega acá a Perú a asesorar a Leguía, a Sánchez Cerro, y diciéndole que lo que Delano Roosevelt aplicó en Estados Unidos, pues el Estado tiene que controlar, el Estado tiene que invertir en obras públicas, ¿me entienden? Esto va a dar trabajo, ¿no? Y que controlar toda la producción. Por eso que se creó el Banco Central de Reserva de Perú. El Banco de Reserva se creó con Leguía, ya, correcto, pero no se llamaba Banco Central de Reserva, se llamaba simplemente Banco de Reserva. Por primera vez le dan una función al Banco Central de Reserva del manejo de la política monetaria, que hoy dicen que Velarde lo maneja muy bien, ¿no? ¿No? ¿Ya? Y se creó la Superintendencia General de Banca y Seguros, que verdaderamente era algo hasta absurdo, ¿no? Porque la Superintendencia General de Banca y Seguros que se creó en Estados Unidos era para manejar una economía súper gigantesca de la primera potencia capitalista del mundo, que era Estados Unidos. Si comparamos ese manejo con Perú, en Perú, pues, la economía era microscópica, ¿no? Inclusive no había necesidad de crear esa superintendencia, entonces se convirtió solamente en una entidad de tipo burocrática, ¿ya? Así es. ¿Qué sucede? Ya Sánchez Cerro, durante sus 2 años que gobernó, promulgó la Constitución del 33, cerró a San Marcos fue cerrada porque los jóvenes de clase media de San Marcos apoyaban a Haya de la Torre, ya, apoyaban a Haya de la Torre, ya, porque creían que era marxista. Haya de la Torre decía que era marxista, Haya de la Torre decía que era socialista. ¿Y qué sucede? La gente rica lo odiaba a Haya de la Torre, pero ya comenzó. Ahí la Torre comenzó a pactar, a negociar, ¿ya? Jamás, como lo vuelvo a repetir, él tenía el gobierno en sus manos, tenía la Fuerza Armada en su poder, se metió al jueguito de elecciones y la oligarquía nunca pierde, nunca ha perdido, analiza. ¿Ya? Para estas elecciones, la oligarquía va a ganar con fraude, un fraude bien sutil, que los medios de comunicación lo van a encubrir. O gana López Aliaga o gana Keiko. Así se lo han propuesto, de todas maneras, no van a pedir el poder, y a toda oposición, que es la izquierda caviar, la van a desaparecer. ¿Ya? Por ejemplo, al fiscal José Domingo Pérez lo van a meter preso, o de repente hasta lo fusilan. La derecha peruana está bastante asustada ahorita, por eso que quiere ponerle a Keiko López Aliaga, porque son gente de mente fascista, ¿ya? Así es. Esa constitución del 33 ilegalizó al APRA, ¿no? Esa constitución del 33 dijo que el presidente debe gobernar 5 años, rechazó la reelección, quitó la figura del vicepresidente para darle más poder solo al presidente, se permitió las elecciones solo de todo ciudadano a partir de 21 años de edad, pero siempre y cuando demuestre que sepa leer y escribir, que prácticamente era el 80% de peruanos no sabía leer y escribir, por lo tanto no podía votar. Se prohibió que las mujeres participen en el voto electoral presidencial, pero sí se le permitió que las mujeres puedan votar en las elecciones municipales. Se prohibió el voto de los militares, de la gente del clero, ¿no? Ese marco jurídico necesitaba la oligarquía. Ahora, ¿cómo terminó el gobierno de Sánchez Cerro? Por el incidente de Leticia en Colombia, ¿no? ¿Qué sucede?
Los peruanos de Colombia, dirigidos por Temístocles Molina, ¿no? Se negaron a aceptar formar parte de Colombia. Leguía le había regalado Leticia y el trapecio amazónico a los colombianos. Ya, miren, ¿eh? Pues estos peruanos no aceptaban, pusieron la bandera peruana, hubo conatos, hubo peruanos muertos, ya, mira allí, y Sánchez Cerro le dijo a estos peruanos que él iba a ir a defenderlos, ¿ya? Y formó una reserva de 30.000 soldados en el viejo hipódromo de Santa Beatriz, que funcionaba en lo que hoy es el campo de Marte, en Jesús María, ¿ya? Así es. Cuando sale, ese 30 de abril de 1933, sale de haber pasado revista a los reservistas, Sánchez Cerro sale y es asesinado. Lo dispara Abelardo Mendoza Leiva, un joven aprista. Quiero que entiendan que esta sería la tercera oportunidad. 2 veces intentaron matarlo. Como dice, en la tercera lo mataron. Este joven aprista lo mata a Sánchez Cerro, pero estamos enterados de que le encuentran en su cuerpo balas de fusil. O sea, ese muchacho no fue el único que disparó. A Sánchez Cerro le disparó. Y hoy podemos decir así, la oligarquía lo mata a Sánchez Cerro. ¿Por qué la oligarquía peruana, los que antes, ¿cómo le llaman? Los varones del azúcar de 1900 a 1919, ¿por qué lo matan a Sánchez Cerro? Porque Sánchez Cerro iba con los 30.000 reservistas, derrotaba a los colombianos y recuperábamos el trapecio amazónico. Y si recuperamos el trapecio amazónico, quien se iba a molestar con Perú iba a ser Estados Unidos, porque Leguía, por hacerle favor a Estados Unidos, le regaló el trapecio amazónico a los colombianos para que Colombia no frega a Estados Unidos y le reclame Panamá. No te olvides que Panamá era una provincia colombiana, ¿ya? Y a Estados Unidos le convenía separarlo para tener el canal y hacer el negociazo que ahora Donald Trump vuelve a reclamar, canal de Panamá y de Estados Unidos, dice. ¿No han escuchado ustedes eso? Y el sirviente de Estados Unidos, que era Leguía, para que Colombia no le reclame Panamá, le regaló el doble del trapecio amazónico. Sánchez Cerro, de hecho, recuperaba el trapecio amazónico, ¿ya? Y la oligarquía dijo, se está metiendo con papá de Estados Unidos. Y no nos conviene pelear con Estados Unidos. Vamos a lograr el plan que hemos hecho. ¿Y qué sucedió? Lo mataron. Ahí no solamente está la mano aprista, está la mano de la oligarquía, ¿ya? Entonces, el presidente, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Oscar R. Benavides, el que le dio golpe de Estado a Billinghurst, ¿te acuerdas? En 1914, asume la presidencia, con beneplácito de la oligarquía. Y otro sector de la oligarquía, un pequeño sector, quedó resentido, porque había un pequeño sector que sí respaldaba a Sánchez Cerro, ¿no? ¿Ya? Entonces, Oscar R. Benavides toma el gobierno de 1933 a 1933. Debería gobernar hasta 36. O sea, él debería terminar el mandato que le correspondía a Sánchez Cerro, ¿ya? O sea, en 1936. Sin embargo, prorrogó su mandato 3 años más, hasta el 39. Entonces vino de un plan conciliador militar, ¿no? La ley de amnistía general y política de paz y concordia. Qué bonito. Venía a extenderle la mano amiga al APRA. Venía a decirle, mira, quiero ser tu amigo, ¿no? Dejemos de pelear. Si tú no me atacas, libero ahí a la torre que está preso en el frontón y queremos ser amigos. Y lo mismo le decía paz y concordia a Colombia. Terminemos este conflicto y amiguitos. Ya, el APRA no aceptó. El APRA no aceptó esta conciliación. La ley de amnistía implica que serían perdonados los delitos políticos, mírame, ¿ya? Los apristas deportados regresarían, los apristas encarcelados saldrían de la cárcel. Mira, le estaba tendiendo la mano amiga con su política paz y concordia. El APRA no quiso. Esto obligó a Benavides que vuelva a restablecer la ley de emergencia y declara ilegal al APRA, a perseguirlos, porque el APRA fregaba, y fregaba duro, fregaba duro. ¿Cómo? Asesinaba comandantes, los apristas mataban a tenientes, cualquiera que hable mal del aprista venían los búfalos que creó ahí a la torre, un grupo de matones y a fierrazos te molían. Era un proceder de tipo fascista el que hacía el APRA, ¿ya? Así es.
Entonces Sánchez Cerro, perdón, Oscar M. Benavides tuvo que poner mano dura. Donde sí logró conciliar fue con Colombia. En 1994 firmó un protocolo de paz y concordia, mira, donde se reconoce el Tratado Salomón Lozano que firmó Leguía. En otras palabras, le decía a Colombia, ustedes sigan en posesión del trapecio amazónico y Leguía. Esta es la oligarquía que hemos tenido, señores, toda la vida. Vendepatria, entreguista, ¿ya? No, que Colombia siga con el trapecio amazónico. Y Sánchez Cerro, por tratar de ser nacionalista, mira, lo mataron. Así es, ¿ya? Es así que en 1936, Oscar R. Benavides tiene que terminar su mandato y convoca elecciones, ¿ya? Pero el que ganaba las elecciones era el señor Luis A. Eguiguren. Y Oscar R. Benavides dijo que el triunfo electoral de Luis A. Eguiguren es ilegal porque ganaba con los votos de los apristas. Y como el APRA era considerado un partido ilegal, ¿no? Por la Constitución del 33 y por la ley de emergencia, ¿no? Entonces el triunfo de Guiguren es ilegal. Con ese pretexto anulan las elecciones y prorrogan el mandato de Benavides 3 años más. El Congreso prorrogó, así se solucionó el problema. Es así que promulga la Constitución del 36, que es un ligero cambio del Código Civil de 1851 que decretó Rufino Echenique, ya, así es. Y su política era mano dura contra el APRA y populismo con el pueblo. Ganarse al pueblo para que no sea aprista. ¿Y qué hizo este militar? Le dio beneficios. En otra palabra, la oligarquía, a través de él, le da algunas cositas al pueblo. Ejemplo, el Seguro Social Obrero, que hoy se llama Hospital Almenara. Se construyó un hospital exclusivamente para obreros. El hospital que le llamaban antes Obrero, hoy Almenara. Ustedes me dicen, ¿y por qué solamente en Lima? Porque en Lima había más capitalismo, en Lima había más comercio, en Lima había más fábricas, por lo tanto había más obreros. Entonces ya en Trujillo, en Arequipa, era mínimo, mínimo. Entonces el hospital se hizo el hospital obrero. Ya, muy bien. Por otro lado, para contentar, el, para contentar al pueblo, se creó el Ministerio de Educación. No te olvides, el Ministerio de Educación lo crea Carlos Benavides y se crea 3 ministerios en uno, ¿no? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Asistencia Social, 3 ministerios en uno. Eso es para tratar de aliviar al sufrido pueblo. Yo me acuerdo que cuando los obreros iban al Ministerio de Trabajo, pucha, que te lo juro, tenía que tener plata para que el Ministerio de Trabajo te ayude, ¿ya? Porque frente al Ministerio de Trabajo salía en defensa de los empresarios, ¿ya? Hoy un poco que se está consiguiendo, que lo veo, pero eso sí, tienes que tener plata para abogados y tienes que tener paciencia, aguantar 1 o 2 años para que el capitalista te reconozca tus derechos, ¿no? Así es. El gobierno tuvo superávit comercial. Económicamente implantó una política proteccionista impidiendo que lleguen pocas importaciones a Perú, ¿no? Y eso permitió que haya plata. Por eso que el gobierno construyó la carretera central. La carretera panamericana que hice acá fue con plata de Estados Unidos. Ya no te olvides, fue el famoso New Deal de Delano Roosevelt que le convenía hacer una carretera hasta Chile. El gobierno dio muy poco, la carretera panamericana fue de plata de Estados Unidos. Ocha, hijita, ya, este, ¿qué te digo? Por otro lado, ya como había plata, se construyó el Palacio de Gobierno, que es muy bonito, el que ustedes lo ven en la Plaza de Armas, era tan hermoso, ahora lo veo un poco mugrosito, ¿no? Pero tienen que limpiarlo, porque era tan hermoso el Palacio de Gobierno que era llamado uno de los palacios de gobierno más estéticos a nivel mundial, ¿ah? Así es. Eso que ustedes ven en la Plaza de Armas de Lima, y dicen que esto ustedes van a decir. Se hizo el Palacio de Justicia que está en el Paseo de la República, frente al Sheraton, ¿no? Y dice que cuando Benavides fue a inaugurarlo, dijo, tanto palacio para tan poca justicia, dijo, ¿no? Muy bien. Se creó el Banco Industrial, como dije antes, ¿no? Que en algo apoyó porque sí hubo ciertas capitalismo desarrollado en el Perú. Por favor, quiero que vean esto. Aparecieron fábricas textiles, ¿ya?
como dije antes, desarrollo de una industria nacional por sustitución de importaciones, la fábrica de bebidas de la ciudad de Santa Rosa, que después se va a llamar Inca Kola, que hasta ahora se llama Inca Kola, nació la compañía peruana de pintura, ¿no? Así es, ¿ya? Y podríamos conseguir más si fuésemos agresivos como Brasil. Los países que más avanzaron fueron Brasil, México y Argentina, ¿ya? Así es. Bueno, como la oligarquía piensa que con lo que ha hecho Benavides, el pueblo está calmado. Por ejemplo, hizo comedores populares, bastante comedores populares, ¿no? ¿Ya? Se construyó el puerto de Matarani también en Arequipa. Entonces, al ver que el pueblo estaba calmado y el APRA estaba controlada, ¿no? ¿No? Ellos les tenían miedo al APRA, decidieron convocar elecciones para que salga un oligarca. ¿Ya? Y el mismo militar, o sea, Benavides, apoyó para que ese oligarca gane las elecciones. Y cosa rara, hasta los comunistas votaron para que ese oligarca sea presidente. Así, un representante de la oligarquía peruana ganó las elecciones, es Manuel Prado Ugarteche, y entramos a este periodo que le llaman la primavera democrática, ¿ya? En la década del 40. Así como el tercer militarismo fueron dos gobernantes militares, la primavera democrática corresponde a dos gobiernos civiles, el gobierno del señor Manuel Prado Ugarteche y el gobierno del doctor José Luis Bustamante y Rivero. Y se pensó que de aquí para adelante ya no habría golpe de estados, que se respetaría el orden constitucional, que es la palabra que utiliza la burguesía, respetar el Estado de Derecho, ¿no? Muy bien, a eso le llaman primavera democrática, ¿no? ¿Y qué sucede? Estos regímenes civiles, dicen, se caracterizaron por su debilidad y dependencia tanto frente a los militares como al aprismo. No, yo diría así, por su debilidad, eh, sobre todo frente al aprismo, pero no con los militares. ¿Ya? Al aprismo le tenían miedo. El aprismo creció, se convirtió en una fuerza política, pero fuertísima, ¿ya? Y yo comprendo a los obreros, a la clase media, porque la teoría de ella, la Torre, es que la clase media debe dirigir la revolución, a diferencia de Mariátegui, que Mariátegui decía que la revolución lo debe dirigir la clase obrera, ¿no? Comprendo ese apoyo al aprismo porque creían que era un partido revolucionario, pero la oligarquía le tenía miedo. Pero no, no entre los militares, ¿ah? No, no, no tanto porque yo considero que la oligarquía tenía como títeres a los militares, o sea, no le tenía miedo a los militares. Aquí predominaba el factor plata, ¿no? El militar era como un empleado de los millonarios, así es, era como un títere, ¿no? Entonces, por eso que cuando sus intereses estaban en peligro, ahí recién recurren a los militares. Cuando no es así, deja que los civiles gobiernen, ¿ya? Por eso que vemos aquí ya características de esta llamada primavera democrática, ¿no? Disminución de represión a los partidos perseguidos, claro. Si Bustamante legalizó el APRA, eliminó la ley de emergencia, no te olvides, ¿ya? Bustamante legalizó el APRA, ¿no? Y Prado no reprimió el APRA porque astutamente el APRA no lo atacó. En sus 6 años de gobierno que tuvo Manuel Prado de Arteche, el APRA no lo atacó, ¿ya? Pero sí sucede algo muy importante. En esa lucha electoral, ¿ya? Por primera vez surge un frente popular, un frente antioligárquico, ¿ya? Que se llamó Fredena, que quiere decir Frente Democrático Nacional, y cuyo líder fue José Luis Bustamante Rivero. Entonces, cuando la oligarquía pierde las elecciones, mira, la oligarquía pierde las elecciones y no le gustaba a Bustamante, le hicieron la vida imposible. Bustamante aguantó 3 años, golpe de Estado lo saca. Así es, igualito. A ellos no le gustó Castillo, no le gustó Castillo, a pesar que Castillo para mí cometió el peor error de dejar que suba el gas, complaciéndole a ellos, como diciendo, ya, mira, te estoy llenando de plata. El gas, me acuerdo, el balón de gas estaba a 30 soles y dejó que suba a 60. Pero no, no le perdonaron, ¿ya? Y el partido más tenebroso que movía al Congreso hasta ahora para que lo voten a Castillo fue Fuerza Popular de Keiko. Se la pasaron todo un año solamente para vacarlo a Castillo. Pasaron como 4 oportunidades y no lo votaban. ¿Ya? Y en la última igualito.
La oligarquía, te digo, nunca pierde. Siempre tiene que salir con su capricho, ¿ya? Así es. Son sus intereses económicos de millonario, ¿no? En el campo económico, las exportaciones crecieron en la Segunda Guerra Mundial, fue comprado. Y la recesión económica fue con el pobre Bustamante Rivero, porque las exportaciones cayeron radicalmente, no es que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Hubo un desarrollo de la promoción industrial, esto venía ya desde Oscar R. Benavides, como le dije, ya. Y cuando se habla aquí de establecimiento de una política de control de precios, fue con Bustamante Rivero. Bustamante trató de defender al pueblo. Y bueno, el presidente más honrado que hemos tenido fue José Luis Bustamante Rivero. Podemos decir, un auténtico demócrata fue Bustamante Rivero. Tenía un plan, no como Lenin, profundo, revolucionario, un plan demócrata de querer ayudar a los más pobres, a obreros, a los campesinos. Y por tener ese plan, la oligarquía dijo, mueres. Así, la élite dijo, no, no puedes beneficiar, por eso que lo sacaron con golpe de Estado. En el campo internacional, en un principio se declara neutral Prado me refiero a Prado, ¿no? ¿No? Y cuando Estados Unidos le declara guerra a Japón el 8 de diciembre de 1941 y entra la guerra, Prado fue incondicionalmente partidario de Estados Unidos, ¿ya? Puedo decirle casi un Milei, como Milei, que es el que se arrodilla a Donald Trump, el sirviente del imperialismo. Así fue este oligarca, Manuel Prado Garteche, que gobernó 6 años, 1939-1945. La pregunta es, ¿por qué este oligarca se convirtió en presidente de Perú? Ya, eh, primero, que no era una población masiva la que vota, ¿no? Desde el 80, la Constitución decretó que tienen derecho a votar los analfabetos. O sea, 30% de peruanos recién van a ser considerados ciudadanos porque le dieron derecho al voto. O sea, tú no eres ciudadano, tú eres un peruano marginado por tu propio Estado. Ya el 80 vota. Entonces, al votar tantas personas, la oligarquía tiene más miedo. ¿Y cuántas veces perdió? En las elecciones del 90, la oligarquía peruana quería que sea presidente Mario Vargas Llosa, ¿ya? Y odiaban a Fujimori porque él representaba a la clase media emprendedora, a los humildes. Se enfrentó a Mario Vargas Llosa y comenzaron una guerra. Hicieron de Fujimori lo que hicieron de Castillo. Yo veía en la televisión cómo le daba duro a Fujimori, le decían corrupto, robaste plata en la Universidad Agraria. Así como ahorita se ha desencadenado una campaña contra López Chao, el rector de la UNI, a quien le tienen miedo, ¿no? ¿Ya? Y sin embargo, con el apoyo de los comunistas y apristas, Fujimori se convierte en presidente de Perú. Entonces la oligarquía va a perder. Pero que yo te he dicho, nunca pierde, pues, porque Alberto Fujimori, después que se paseó y se entrevistó con todos los magnates del imperialismo a nivel mundial, vino a hacer en Perú lo que él había prometido que no lo iba a hacer, el super shock, el super paquetazo. La gente no votó por Mario Vargas Llosa por miedo al super shock, y Fujimori te mete el paquetazo y comienza a hacer una política neoliberal tremenda, tal es así que si tú no parabas al chino, este chino te vendía hasta los cerros, te vendió la compañía peruana de teléfono, te vendió el gas, te vendió a todo, al imperialismo y a precio regalado. Entonces, la oligarquía dijo, este chino está con nosotros, este es mi chino, así debe ser. Y sobre todo, este chino marcó distancia de la izquierda. Cuando el chino comenzó a perseguir a la izquierda, uy, lo aplaudieron. Por eso es que la oligarquía aplaude a Keiko, porque Keiko dice, no quiero gobiernos comunistas como Venezuela, que se mueren de hambre, o Cuba, que se mueren de hambre, o Corea del Norte. Señores, esos países no son ni siquiera socialistas. Tú no puedes llegar al comunismo si no pasas por el socialismo, ¿ya? Entonces, esos partidos, ¿qué es lo que pasa con la élite que gobierna Cuba? Engañan a la pobre gente diciendo, somos comunistas,
como China también engaña a sus 1.000 millones de obreros diciendo somos comunistas, ilusionando al pobre obrero, cuando en el fondo es una élite burguesa que explota. Cuba es una dictadura, ya, como que Maduro era un dictador y hasta que era un traficante, un corrupto, pero se ha demostrado a través del Poder Judicial que Maduro no estaba vinculado al narcotráfico, ahí donde inclusive si la justicia estadounidense es imparcial, a Maduro lo pueden sacar de la cárcel y lo regresan a su país. Porque todas las acusaciones de Donald Trump no son ciertas, eran pretextos solo para controlar el petróleo. ¿Ya? Así que así salió este oligarca, pues, ¿no? Este oligarca llega a la presidencia, ¿ya? Y un candidato que él le va a ganar va a ser el candidato a quien él le va a ganar es a José Quesada, de la Unión Revolucionaria, ¿ya? Y José Quesada quería implantar el fascismo en el Perú. Y en el Perú no querían fascismo. Ya estaban enterados de lo que pasó en Italia, de lo que pasó en Alemania. Entonces, al interior de la oligarquía había una pugna. Un sector de la oligarquía que decía, hay que gobernar Perú con populismo, dándole alguito al pueblo, pasándole la mano, sin necesidad de represión fuerte, fascismo. Y otro sector de la oligarquía apoyaba a José Quesada, el líder de la Unión Revolucionaria, para que se implante un gobierno duro de tipo fascista, ¿no? Como la gente no quería el fascismo, la gente prefirió el mal menor, por eso que votaron por Prado. Le echaron la culpa que era hijo del traidor en la guerra con Chile. Él era hijo de María Ignacio Prado, el que se llevó la plata en la guerra con Chile y nunca lo devolvió, el que se fue durante la guerra con Chile, ¿no? Pero ni por eso este oligarca, dueño del Banco Popular, dueño de hoteles de turistas, dueño de haciendas, dueño de fábrica de cemento, un multimillonario, ¿no? Ya ganó las elecciones, ya, y la Fuerza Armada lo apoyaba, Oscar R. Benavides quería que sea presidente, y los apristas, sobre todo los comunistas, también votaron por él porque creían que era mejor votar por él antes que sea José Quesada, que quería implantar el fascismo aquí en el Perú. Esta coyuntura, estas circunstancias, convirtieron en presidente a este señor. Estando en la presidencia, Manuel Prado Ugarteche legaliza la acción sindical. Hacía todo lo que Estados Unidos, lo que Delano Roosevelt hacía. Delano Roosevelt reconoció sindicatos, federaciones y confederaciones que se formaron en Estados Unidos. Él también hizo aquí en el Perú. Y el APRA, astuta, porque el APRA es bien mañosa para esas cosas, crea la Confederación de Trabajadores del Perú, cuando el gremio principal de trabajadores era la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, fundado por Mariátegui. Y cucos, como son los apristas, había un corrupto comunista, ya, Pablo Luna creo que se llamaba, y le dicen, tú vas a ser el, el, el presidente de la Confederación de Trabajadores de Perú. Y dice, no, pero voy a tener que dejar la Confederación General de Trabajadores. No, y no acóplala, le dicen. Acopla la Confederación General de Trabajadores la CTP, la CGTP tendría que acoplarse a la CTP y todos unidos, mira, tú eres comunista y tú lo vas a dirigir. Pero Ayala Torres sabía que el señor Luna era un corrupto, ¿ya? Y que en cualquier momento iba a sacar las garras. Y sucedió así. Y con ese pretexto lo tumban a Luna y le dan el mando de la CTP a Arturo Sabroso, un aprista. Entonces, el gremio de obreros que creó Mariátegui cayó a manos de una aprista. Hábil jugada de Ayala Torre. Ayala Torre astutamente no atacó a Prado. ¿Ya? Sí lo atacó a Benavides, como le dije, porque se ensartaba si lo atacaba. Supuestamente la Segunda Guerra Mundial es la guerra de la democracia contra el nazismo. ¿Y quién representaba la democracia? La democracia lo representaba Delano Roosevelt, ya, de Estados Unidos. Si Ayala Torre atacaba a Prado, estaría atacando a Delano Roosevelt, o sea, a la democracia. Y quedaría como partidario del nazismo. Entonces, esa propaganda no le convenía a Ayala Torre. Por eso que los apristas se frenaron, ¿ya? Se frenaron, ¿ya?
Y por otro lado, Prado, como dice acá, va a mantener buenas relaciones con el Partido Comunista del Perú, porque como yo les dije, Delano Rubén lo convenció a Churchill, a Winston Churchill, el primer ministro inglés, hay que aliarnos con la Unión Soviética, porque es la única que nos puede defender del nazismo. Ya los nazis habían llegado a 22 kilómetros de Moscú, habían llegado a la ciudad de Stalingrado y el Cáucaso, donde estaba el petróleo, y entonces Delano Rubén le dijo, tenemos que aliarnos con los comunistas de Stalin, porque son la única fuerza que puede acabar con Hitler. Si Hitler se apodera de toda la URSS, Hitler vuelve a Inglaterra y la aniquila. Y luego la próxima víctima será Estados Unidos. Hay que acabar con Hitler, con los nazis, y la ayuda es la Unión Soviética. Entonces, por esas buenas relaciones que tenía Estados Unidos con la Unión Soviética, Prado, obediente, también tuvo buenas relaciones con el Partido Comunista del Perú, que estaba en manos de un infiltrado de la CIA, Eudosio Rabines. La CIA metió a un falso comunista, ya Eudosio Rabines. Ahí quiero que te des cuenta cómo el capitalismo logró ir minando poco a poco al comunismo, ¿ya? Así es, ¿ya? Y se mantuvo esas buenas relaciones. En el campo económico, ni qué decir. La Segunda Guerra Mundial benefició a la economía del Estado y a la economía de los grandes dueños de haciendas, de minas que había en el Perú. No al pueblo peruano. El pueblo peruano no la veía. Los propietarios, los capitalistas veían eso. Las exportaciones crecieron en 300%. Los países en guerra nos compran algodón, nos compran caucho, nos compran cobre, plata, estaño, zinc, lana, madera, caña de azúcar. Mira, ¿ya? Entonces hubo plata. Como el gobierno tuvo plata, el gobierno va a crear las corporaciones de desarrollo, que fueron tres. La Corpac, Corporación Peruana de Aviación Comercial, Corpac, que hasta ahora existe, la Corporación del Amazonas y la Corporación del Santa, ¿ya? La Corporación del Amazonas era fomentar la explotación del caucho, ¿ya? Del caucho, que esta vez no aplicaba las correrías, sino se aplicó el método de las habilitaciones. ¿Qué es habilitaciones? Que a las comunidades de la selva esta vez le pagaban un sueldito, ¿me entienden? Y a los que iban a sacar caucho le obligaban a que pague un pequeño impuesto al Estado. Lo que Piedra no lo hizo en su momento. Ya, este negocio estaba controlado por la Corporación del Amazonas y la Corporación del Santa, que construyó la central hidroeléctrica del Cañón del Pato en Ancash y la siderúrgica de Chimbote para producir acero, fierro, que había que venderle a Estados Unidos porque estaba en guerra, ¿me entienden? ¿Ya? Por primera vez el Estado peruano actúa como empresario. Por primera vez vemos una empresa estatal, la siderúrgica de Chimbote, ¿ya? Lo cual nos parece bien, ¿ya? Por esta guerra, ¿ya? ¿Qué sucedió? En el cambio internacional apoyó a Estados Unidos, como le dije, pero actuó de una manera muy mala con los ciudadanos italianos, alemanes y japoneses que vivían en Perú. Bueno, era un adulón de los Estados Unidos, pues. Sobre todo con la población japonesa, le acusaron a los japoneses de tener armas, que tenían cañones escondidos, asaltaron sus propiedades, sus pequeñas tierritas que tenían en Perú. Hubo muertos japoneses y a todititos los japoneses se los sacó de Perú y se los mandó a Estados Unidos. Y esos japoneses ya Estados Unidos los llevó, ¿cómo le llaman a esas? Reservaciones, que era casi parecido a los campos de concentración nazi. Japón quedó bien resentido con Perú por actuar así. No tenía por pero era un sobón de los Estados Unidos este Prado Garteche. Yo creo que Japón resentido con nosotros nos mandó a Fujimori y a Keiko. Hoy la estamos pagando, hoy lo estamos pagando, ¿no? Y miren cómo la oligarquía, ayer vi una entrevista de Mavi La Huerta a Keiko. Si tú vieses cómo la entrevista, dejaron que hable, pues. Esa es la oligarquía.
Le hacían preguntas, pero, ay, pero qué obsesión, ¿cómo me persigue Domingo Pérez? No se ha demostrado nada, Mávila, nada. Son suposiciones, Mávila. Son aportes que hubo para el partido. Entonces mejor que te canonicen, pues Keiko, que te llamen Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Así es. Señores, se incendió la Biblioteca Nacional y ordenó la reconstrucción de la biblioteca a Jorge Basadre. Gran trabajo. Reconstruyó la biblioteca y entregó 135.000 libros el doctor Basadre, ¿no? Terremoto en Lima, terremoto del 40, el gobierno creó un plan de reconstrucción, terremoto del 1940, que fue bien fuerte aquí en Lima, ¿no? Se realizó el primer censo del siglo XX, el censo del 40, donde la población total de Perú oficial era 6.207.967. En realidad eran 7 millones, pero los censadores no llegaban a lugares profundos, ¿no? 7 millones de gatos no es nada. Para un país tan grande como Perú, de 1.285.215.60 kilómetros cuadrados, ya en realidad poca población, ¿no? Hasta ahora Perú es despoblado, ¿eh? Hasta ahora Perú es despoblado. Hubiésemos estado más despoblados si no hubiésemos perdido 1 millón de kilómetros, ¿ya? Se estableció en este censo que el 35% de población es urbana, vive en la ciudad, y el 65% es rural. Mira, en el censo que hizo PPK se demostró que el 80% de peruanos es urbano, vive en la ciudad, y el 20% en el campo, rural. Ya, eso es peligroso. Señores, acá hay una lectura de cómo maltrataron a los japoneses, ya léanlo por favor. Y el gobierno de Prado Garteche, guerra con Ecuador, ¿no? Guerra con Ecuador, ¿no? 1941, ya Ecuador atacó la provincia de Sarumía, el gobierno pidió explicaciones, se buscó una salida diplomática, no hubo así, entonces el gobierno utiliza la guerra. Se creó el agrupamiento norte, el agrupamiento norte era el ejército, la aviación y la marina, bajo el mando del general Eloy Ureta, y vencimos en la batalla de Sarumí a los ecuatorianos. Luego cruzamos la quebrada seca, y para cruzar la quebrada seca había que acabar con la resistencia ecuatoriana que estaba ahí, y ahí es donde el piloto peruano Abelardo Mendoza, Abelardo Quiñones, se inmola, ¿no? Porque su avión es impactado y él cae sobre las baterías antiaéreas ecuatorianas en Quebrada Seca. Esta muerte de Quiñones, que le llaman el héroe de la aviación peruana, permitió que el ejército avance hacia territorio ecuatoriano. Cuando el 16 de julio de 1940 ya estamos en Oro, listos para entrar a Guayaquil, orden del gobierno, cese al fuego. Pero ¿quién había? Ya estábamos para entrar a Guayaquil y de ahí entramos a Quito y le damos a Ecuador su estate quieto porque este paisito frega demasiado. ¿Y qué es lo que sucedió? Era orden de papá de Estados Unidos. Estados Unidos había reunido a todos los cancilleres de América en Río de Janeiro para que lo apoyen para la Segunda Guerra Mundial. Y a Estados Unidos no le convenía una guerra entre países latinoamericanos, aparte que cuidaba sus inversiones, Estados Unidos, ¿ya? Y por otro lado, habían en México, Argentina, Brasil, inclusive aquí en Perú, gente partidaria del fascismo y el nazifascismo. Entonces Estados Unidos quería frenar eso, por eso que le jaló de las orejas a sus hijitos, a Perú y a Ecuador, y le dijo, no peleen, amisten. Es así que termina este conflicto con el protocolo de Río de Janeiro del 29 de enero de 1942, Tratado de Paz, Amistad y Límites, así se llama, Paz, Amistad y Límites, protocolo, ¿no? De Río de Janeiro, que firmó por Perú Alfredo Soz y Muro, ministro de Relaciones del Perú, Alfredo Soz y Muro, y por Ecuador, Guillermo Tobar Donoso. Jurídicamente, Perú salió triunfante. Los 4 garantes de este protocolo, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, dijeron, lo que ustedes reclaman, Tumbes, Jaén y Maynas, es incorrecto, es ilegal, porque son territorios que legalmente le pertenecen a Perú. Así es, ¿no? Pero le dijeron, siempre sucede eso, le dijeron a Perú así, pero ustedes son bien grandes y regálenle un poquito a un país tan pequeñito como es Ecuador. Y por el protocolo de Río de Janeiro, Perú le regala a Ecuador el triángulo de Sucumbios de 5.000 kilómetros cuadrados.
Así regaló. En ese sitio que Andrés Avelino Cáceres le regaló a Ecuador, otro que le regaló a Ecuador fue Ramón Castilla. Y más este regalo, Ecuador tiene petróleo y gas, señores. Mientras que Ecuador produce más de 1 millón de barriles diarios, nosotros estamos solo en 40.000 barriles diarios. ¿Ya? Mira, todo ese petróleo hubiese sido de nosotros. No sirve ser bueno, generoso. Lo peor que cuando algunos amigos han ido a Ecuador me dicen que hay gente ecuatoriana, dicen, yo le digo, soy peruano, terminan con cólera. Fui a un restaurante y me tiraron el plato encima. Viven resentidos porque dice que Perú le ha quitado a ellos. Tremendos brutos. Perú no le ha quitado nada, brutos del diablo, embrutecidos por su gobierno y embrutecidos por la Fuerza Armada. Tiene que ser un ecuatoriano bien informado para que no esté con esos resentimientos irracionales contra Perú. Elecciones, señores, elecciones, y en Arequipa, en vista que no, el partido, la UR de la oligarquía, estaba desacreditado y debilitado, ¿ya? La oligarquía vuelve a tener otro problema. No tiene una organización política, no tiene un partido que lo represente. Entonces, en Arequipa se formó una agrupación llamada la Acción Cívica que pide la candidatura del doctor que era embajador de Perú en Bolivia, el doctor José Luis Bustamante Rivero. Entonces se forma el FREDENA, Frente Democrático Nacional, que lo manda a candidatear contra Eloy Ureta, que acá dice que en representación de la Unión Revolucionaria, en el libro que yo tengo dice la Legión Patriótica, no dice Unión Revolucionaria, ¿ya? La Legión Patriótica, vuelvo a repetir, Eloy Ureta era el supuesto héroe de Perú que por él nosotros derrotamos a los ecuatorianos y los votamos de la invasión que hicieron a Zarumilla, y a pesar que la oligarquía trabajó con el supuesto héroe nacional, la ganó este doctor, Bustamante Rivero. Pero no le gustó a Bustamante, porque tenía un plan democrático, Fondo Nacional de Salud, Fondo Nacional de Educación, crear una institución estatal llamada la Corporación de Viviendas, y él es el que construye casas para obreros, que Billinghurst ya lo había hecho, ¿ya? Así es. Entonces, ¿qué les digo? Y que el mismo Prado construyó el cuarto barrio obrero, no te olvides, ¿eh? Entonces, en la política de Bustamante no le gustaba a los ricos, ¿ya? ¿Y qué parece? Mira lo que dice acá. Retorno de los partidos políticos prohibidos por la ley de emergencia. ¿Cuál? Él legalizó al partido aprista y el partido comunista. Él le dijo al APRA, yo lo voy a legalizar, y los apristas votaron para que él sea presidente. Y luego se lo van a sacar en cara. Los apristas le decían a Bustamante, eres presidente por nosotros te hicimos presidente, nosotros votamos por ti, le dijeron, ¿no? Y quería que Bustamante haga todo lo que el APRA quería. Y el APRA se negó, ¿no? Bustamante se negó, le dijo, yo no soy títere de nadie, ¿no? ¿Por qué su gobierno vivió inestabilidad política, inclusive económica? La crisis económica fue porque terminó la Segunda Guerra Mundial. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, las exportaciones cayeron. Pese a todo, este señor decretó un aumento general de sueldos y salarios. Por hacer eso, por decir que la educación secundaria debe ser gratuita y obligatoria. Por él es que la educación secundaria es gratuita y obligatoria, por Bustamante. Por decir que la educación superior también debe ser gratuita, la universidad, ¿ya? Por dar una ley a favor de los sirvientes del agro, los yanaconas, una ley anti-yanaconaje, los ricos los diarios, y le crearon el mercado negro, escondieron los productos de primera necesidad para generar escasez y que suban los precios, ¿ya? Y comenzaron a atacarlos, que los precios subían por culpa de Bustamante, así como le echaron la culpa a Castillo también, igualito, ¿ya? Le echaron la culpa, y el APRA se sumó a eso.
el APRA, en vez de apoyar el llamado Partido del Pueblo, el APRA también comenzó a atacarlo a Bustamante por una razón. Lo miraban solo, sin partido, hacerle leña, desesperarlo y que renuncie. Por eso que vio inestabilidad este señor ya, ocasionada por la crisis económica, por oposición del APRA que lo fregaba, ¿ya? ¿Qué sucede? El APRA le pide que para que no haya la crisis, subsidie. Bustamante subsidió. Subsidiar significa que el Estado va a pagar por ti. El pan debería costar un sol, pero tú estás pagando 30 céntimos, los 70 céntimos de diferencia lo está pagando el Estado. Le dijo control de precios para que no haya inflación. También estableció control de precios Bustamante. Controlar que no suba el dólar, tasa fija de cambio, también lo hizo. Ya, también lo hizo. Sin embargo, por más que había control de precios, los ricos creaban escasez artificial y los precios subían. Y solo en el mercado negro podía conseguirse arroz, leche, pan a precios altos. El APRA sabe que quien está haciendo eso son los ricos de Perú, la oligarquía. Y el APRA comienza a organizar huelgas contra Bustamante, marchas y paros contra Bustamante, poniendo a la clase obrera contra Bustamante, cuando el APRA debería salir a defenderlo, ¿no? Entonces, Bustamante, ¿qué hace para defenderse? Crea los estanquillos municipales. ¿Pueden apuntar ustedes eso? ¿Qué es los estanquillos municipales? Bodegas donde puedes encontrar los productos de primera necesidad a precios populares, ¿no? Y la gente iba a comprar a los estanquillos haciendo colas. Y aquí a la torre le dice a Bustamante, así le dice, señor, solamente venda a aquellos que le enseñen el carnet del partido aprista. Y Bustamante le dice, señor, yo tengo que vender a apristas y a no apristas. No solo los apristas han votado por mí. Esto se llama sectarismo, ¿no? Otra cosa, nuevamente el APRA comienza a matar a capitanes, a tenientes, ¿no? Entonces la prensa comienza a criticar la violencia aprista. El APRA era considerado como Sendero Luminoso, o un partido terrorista, ¿no? Es así que el director del diario La Prensa, Francisco Graya Garland, critica esta actitud aprista y, y lo asesinan. Así como en el gobierno de Benavides, Carlos Estir Lafón asesinó al dueño y director del periódico El Comercio, Luis Miro Quesada, y a su esposa María Laos, así Alfredo Teo Sarrabarría le dispara al director del diario La Prensa, Graña Garland, porque criticaba el sectarismo aprista, la argolla aprista, ¿ya? Y el violentismo aprista. Sin embargo, Bustamante, pese a todo, era una pelea entre apristas contra la oligarquía. Y la oligarquía había formado un grupo político en el Congreso llamado la Alianza Nacional. Era una pelea entre el APRA con la Alianza Nacional por el poder. Porque, así como lo dejaron solo al pobre Castillo, donde Vladimir Cerrón pactó con Keiko, ¿ya? La oligarquía le exigía a Castillo. Castillo no sabía a quién apoyar, e inocentemente le hicieron caer en la trampa. Este señor aguantó por lo menos 3 años. Creó la empresa petrolera fiscal, que hoy se llama Petroperú, ¿ya? Creó la empresa petrolera fiscal. Trató de atacar al imperialismo cobrándole más impuestos para que el Estado tenga plata y poder realizar su proyecto de hacer colegios, por lo menos en cada barrio, por cada barrio debería haber un colegio. Decía que por cada distrito debería haber por lo menos 4 hospitales. Este hombre lo quería hacer. El hospital de Trujillo no lo terminaron, el hospital de Nazca no lo terminaron, pero sí pudo terminar el hospital Hipólito Unanue, que hoy se llama un hospital que está en el Agustino, Bravo Chico le llaman, ¿no? ¿Ya? Entonces, incrementó el control de precios, dije, porque el APRA le sugirió eso, el gasto público para dar trabajo, impuesto, te metiste en los hacendados, donde el papá de ella, la torre, protestó porque era dueño de una hacienda de mediano nivel, aplicó los subsidios, no lo dejaba, y allá en la torre
el APRA le pide que dé la ley del timbre, o sea, la ley de la mordaza. ¿Qué es la ley de la mordaza? Que cierre todos los periódicos y que permita que el único periódico que circule sea la tribuna del APRA, a la cual Bustamante se negó. Bustamante se negó, lógicamente, ¿no? Ya, señores, entonces ya, el APRA pidió en el Congreso que se dé la ley del Yanaconajo. Y él dio una ley no revolucionaria, pero sí reformista, prohibió el trabajo gratuito, porque ustedes saben que al sirviente, al peón sirviente de la sierra, no le pagaban un salario, sino le daban una chacrita para que él coma ahí, prohibió el trabajo gratuito, impuso un monto salarial, disminuyó la jornada de trabajo, aliviar la espantosa explotación que hacían contra el indio peruano los gamonales de la sierra. Increíblemente, el APRA, que pidió que se dé la ley del Yanaconazo, luego dice, le critica a él. O sea, estaba sacando la cara por los hacendados, porque el papá de la Torre era un hacendado de nivel medio. Como dije, pidió la gratuidad de la educación secundaria. Los ricos no quisieron, lo odiaban. Y dio esta ley que es el orgullo de Perú, la ley de las 200 millas marinas, que la ONU en 1981 lo aprobó, ¿no? Lo aprobó, 100 países sacaron la cara por Perú. Y hoy Estados Unidos está pidiendo la ley de las 12 millas, que toda la derecha peruana la apoya, incluyendo Vizcarra, lamentablemente, incluyendo Vizcarra, y luego la ley de 5 millas. No, señor, como dice Bustamante, 200 millas de mar es peruano, y la plataforma submarina también es peruano, y el lecho marítimo también es peruano. Hizo, ¿cómo le llaman esto? La unidad vecinal número 3, que está cerca de San Marcos no hay un conjunto de casas, casi todo eso era la unidad vecinal número 3, casa para obreros, hizo este señor, Bustamante y Rivero. Ya no lo dejaron hasta que sería pues más o menos por enero de 1947, la Alianza Nacional, la oligarquía acuerda no ir al Congreso, no ir a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para ilegalizarlo, como diciendo ya renuncia. Pero ¿quién era mayoría en el Congreso? La mayoría en el Congreso era el APRA. Entonces, el APRA, pues, si lo apoyaba a este hombre, a este presidente, iba al Congreso, pero el APRA le siguió la cuerda. ¿Ya? Tampoco no fue. Lo que querían era obligarlo a que renuncie. Y como el APRA era la mayoría del Congreso, los apristas se sobaban la mano y decían, ya tenemos el poder. Yo le digo ahí a la Torre, esta no es la manera de tener una presidencia, señora ahí a la Torre. Es un juego sucio. Y sobre todo un hombre tan limpio, un demócrata. Yo no sé por quién se le ha ocurrido poner ese pensamiento arriba en nombre de este señor, ¿no? Aquí demuestra que ahí la Torre pactaba, era un negociador y pactó hasta el último. Al final Estados Unidos lo aplaudió, ¿no? Así es. Señores, los años 50, les cuento lo que pasó el 3 de octubre de 1948. El APRA levanta la Marina y se apodera de la fortaleza Real Felipe. Querían una guerra civil en el Perú para votar a Bustamante. Pero el ejército salió en defensa de Bustamante. Antes, Bustamante había formado un gabinete ministerial, un gabinete de militares. Pero los militares le pusieron esta condición: señor Bustamante, la Fuerza Armada lo apoya si usted ilegalice al APRA. Mano dura contra el APRA. Y él dijo que como demócrata no podía hacerlo. No, mi querido Bustamante, te comieron con zapato y todo. Así como Castillo tontamente cayó en el cuento, ahí quien le metió cuchillo a Castillo fue Dina Boluarte, ¿ya? Ya, igualito. Bustamante, hubieses hecho caso a los militares. Mira lo que hicieron el 3 de octubre de 48, levantan a la Marina. Marinos y soldados peruanos se matan entre ellos por la ambición de Aya de la Torre, ¿ya? Entonces el ejército sale en defensa de Bustamante y recién Bustamante declara al APRA fuera de la ley. Era demasiado tarde. La oligarquía convenció al ministro de gobierno, porque en ese entonces no se decía Ministerio de Interior, que era Manuel Apolinario Odría, y su ministro lo traiciona. Su ministro le da golpe de Estado el 3 de octubre de 1948 y todavía este cachaco que le da golpe de Estado a Bustamante le llama revolución restauradora lo que ha hecho. Revolución restauradora le llama este militar al servicio de la oligarquía, este instrumento de la oligarquía, este títere de la oligarquía, ¿ya? Así, por eso digo en ese concepto que han puesto arriba, ¿no? Donde la oligarquía le tiene miedo al militarismo, no.
Los militares recién quisieron hacer algo en 1972 con el golpe de Ricardo Pérez Godoy. Y mañana más tarde con el golpe de Juan Velasco Alvarado. Ahí recién los militares quisieron hacer lo que ellos querían. Pero tampoco no era caudillismo eso. Entramos a los chenios, los 8 años de gobierno de Manuel Arturo Odría, pero más se lo conocía como Apolinario, ¿no? Se caracterizó por su autoritarismo y represión a los opositores, al APRA y los comunistas, ¿no? En otras palabras, su gobierno fue de tipo fascista. Fue de tipo fascista, así es. Eso es lo que quería la oligarquía, mano dura, sobre todo contra el APRA que fregaba. ¿No? Es que el APRA se peleó contra la Alianza Nacional por el poder, no por el pueblo. Los apristas no peleaban por el pueblo, al pueblo lo utilizan. Por ti lo hago, porque te quiero. Falso. Peleaban por poder, lo han demostrado sus dos gobiernos. Tomaron el poder porque vieron plata en el Estado y vieron que el Estado es un botín, se lo agarraron. Así de simple. Sin embargo, fue el inicio del ciclo de gran crecimiento económico en la década del 60, fue por la guerra de Corea, tuvo suerte este cachaco, ¿no? Un momento en el cual el país estaba experimentando una gran transformación social debido al proceso de migración. Claro, como no se solucionaba el problema feudal, el latifundismo y la servidumbre en la sierra, nuestros hermanos de la sierra migraban y venían a la costa para trabajar inclusive de obreros, porque pagan más allá. El patrón me explota, me hace trabajar como burro y a veces hasta me azota. Ese problema ellos no lo solucionaban, ¿ya? Entonces la gente vino a migrar en cantidad a Lima, la gran invasión de Comas, la gran invasión de Ate Vitarte, la gran invasión de San Martín de Porres, la gran invasión de Villa María del Trufo. Esta es la gran migración, ¿ya? Que sucedió con este Manuel Odría. Características: gobierno a favor de los intereses oligárquicos. Claro, lo que le he dicho, está al servicio de la oligarquía. Decretó la ley de seguridad interior para perseguir al APRA y al Partido Comunista. Es parecido a la ley que dio Sánchez Cerro. A ver, quiero participación de ustedes. La ley que dio Sánchez Cerro, ilegalizando al APRA y perseguir al APRA y al Partido Comunista, ¿se le llamó? A ver. La ley que dio Sánchez Cerro para ilegalizar al APRA y al Partido Comunista y decretar la persecución de apristas y comunistas, ¿se le llamó? Cinco Ley no de puede responder. emergencia. Ley de emergencia. Ley de emergencia. Correctísimo, ley de emergencia, que ahora Odría le va a llamar ley de seguridad interior, ¿ya? Así es. Y fue bien dura, asesinaron hasta dirigentes sindicales apristas, ¿ya? Muy bien, ya. Este señor le dio por primera vez el derecho a la mujer a votar en las elecciones generales o presidenciales, el voto femenino, pero voy a explicarle por qué lo hizo en un determinado momento, ¿ya? Quisiera decirle que él da el golpe de Estado el 48, el 27 de octubre de 1948. ¿Ya? ¿Y qué sucede? En 1950, él renuncia a la presidencia y se baja al llano, así dice. Se baja al llano y le deja la presidencia en 1950 al general Zenón Noriega. ¿Ya? Así es. ¿Para qué hizo eso Odría? Dice Odría, para legalizarse. Porque ha estado gobernando 2 años como presidente de facto, o sea, presidente ilegal. Entró por golpe de Estado y eso es ilegal. No como presidente constitucional. Él quiere gobernar como presidente constitucional, como la ley manda, como la Constitución manda. Y como dice, se bajó al llano y dejó el gobierno a Zenón Noriega. Zenón Noriega me hace recordar ya al general que hizo una reforma electoral y permitió que Andrés Avelino Cáceres gane las elecciones, ¿ya? ¿Cómo se llama ese general ese general que gobernaba antes de Andrés Avelino Cáceres y permitió que Cáceres gane las elecciones vía fraude porque era el único candidato? No era general, era coronel. ¿Cómo se llama? A ver. Ya, Justiniano Borgoño. Ya, igualito fue Zenón Noriega. Zenón Noriega es una reforma electoral donde pusieron toda una serie de condiciones en la que el único candidato para postular era Odría. Entonces, un general quiso ser candidato, Ernesto Montañez, lo propusieron en Arequipa, y le buscaron una mentira para sacarlo a Ernesto Montañez, y la mentira fue que él era conspirador con el APRA.
con ese pretexto lo deportan a Ernesto Montañez y Odría se quedó solito. Elecciones democráticas de 1950, flash electoral, a boca de urna. ¿Quién gana las elecciones? Odría. ¿Cuántos candidatos fueron? Uno. ¿A quién le ganó? A nadie. Por lo tanto, ¿quién ganó? El único candidato. Así Odría fue presidente constitucional de 1950 a 1956. Entonces había una revista política que circulaba en ese entonces en el Perú que se llamaba Caretas, ¿no? Y Caretas saca en una portada, ¿no? Una burla a Odría, ¿no? Y dice, le pone, sale y dice así en el título, el campeón de la democracia, porque sabía que era una burla eso, pero el campeón de la democracia. Orden de Odría, se cierra la revista. Caretas fue cerrada. Nadie podía hacer oposición, fue duro, pero en cambio, mira lo contradictorio. Este militar fue el que le dio mejores derechos a los trabajadores, a la clase obrera. Y esos derechos quisiéramos recuperarlos, que fueron totalmente anulados por Fujimori. Fujimori anuló todos los derechos que consiguieron los trabajadores con Odría. ¿Ya? Así es. Y te van a decir eso, no, eso no puede ser, si te van a decir así, no. ¿Por qué? Porque ahuyentan las inversiones, se van de Perú y no va a haber trabajo. Entonces, acepta tu trabajo con sueldos bajos, ¿ya? En la economía las exportaciones crecieron terriblemente gracias a la guerra de Corea, 1950-53. El Estado tuvo plata y comenzó a hacer inversiones. Su famosa lema, hechos y no palabras, comenzó a hacer inversiones. Y llegó acá la misión de Estados Unidos, Clay. El señor Odría aplicó una economía ortodoxamente liberal, así, liberal, ¿ya? Por ejemplo, los aranceles eran bien bajos, los impuestos a las transnacionales eran bien bajos y tenía libertad de venir a invertir. Prácticamente por esta política liberal le regaló Toquepala que produce cobre, a la Southern Peru Copper Corporation. Y el hierro de Marcona de Ica se lo regaló a la empresa de Estados Unidos Marcona Mining Company. Ya decretó también un código de petrolero, un código de petróleo, pero también quiero decirles, le exigió a las empresas que cumplan con los beneficios laborales. Eso sí es cierto. En el campo social, intensificación de procesos migratorios en la provincia de Lima, se inició el llamado proceso de cholificación. Sociólogos como Caxoli, Cotter, ¿no? Muchos más. Matos Mar, por ejemplo, en su libro hizo un estudio muy bueno aquí en San Marcos, Matos Mar, las barriadas de Lima, y él ve el proceso de cholificación, que es el provinciano, el hombre que era peón en la sierra, el que era yanacona, viene a Lima, se esfuerza, trabaja, termina sus estudios de noche y en el día trabaja como obrero, postuló a la universidad, ingresó, se convirtió en profesional, otros se metieron a negocios, fueron emprendedores. A este progreso económico le llaman la cholificación, ¿ya? Así, muchos de ellos comenzaron a integrar la clase media, ¿ya? Así es. Por eso vemos distritos muy pujantes, como Villa María del Triunfo, por ejemplo, ¿no? Donde tú te vas a sorprender que en Villa María del Triunfo hay burguesía, gente de negocios, empresas, varios tipos de empresas he visto ahí, clase media y también gente muy pobre que vive en la parte de los cerros adentro, ¿ya? Ese problema tenemos que solucionarlo. Lo mismo sucedió con Comas, donde en la década del 60 vino una corriente de clase media a vivir en lo que hoy se llama San Felipe, San Agustín, el Retablo, ¿no? ¿Ya? Y son distritos, urbanizaciones muy bonitas, muy urbanizadas. Este es el progreso de la clase media, ¿no? La cholificación que hablaban los sociólogos, ¿no? Ya. Como hubo plata, su lema fue hecho, sino palabras, salud, educación y trabajo, así decía el Odría.
El boom de la construcción de obras públicas, ya, mandó a construir el Estadio Nacional, que era un regalo de Inglaterra, ya. Antes le decían el Estadio de Santa Beatriz, hoy le llaman el Estadio Nacional. Él fue el que hizo el Estadio de San Marcos, creó el Centro de Altos Estudios Militares, el CAEN, para contentar a los obreros el seguro social del empleado. Mira, el Hospital Rebagliati para los empleados, los hospitales regionales en provincia, muy bien equipados y muy buenos, ya, las grandes unidades escolares, dio la mejor ley de jubilación que se ha dado, la 2530, que hasta ahora existe, donde te pagaban con célula viva. ¿Qué célula viva? Si tu último sueldo de obrero era 4.000 soles, tú te jubilas con 4.000 soles. Dio la ley de estabilidad laboral, que Fujimori lo eliminó, ¿ya? Dio la ley de compensación por tiempo de servicio, gratificación por fiestas patrias y por Navidad, ¿ya? Bueno, el que dio más derecho a los trabajadores, y dio una ley, pero que yo la considero notable. El señor Odría decretó, el general Odría decretó que todas las empresas tienen derecho a darle el 30% de las utilidades a los obreros. Imagínate que una fábrica tenga pues 100 obreros y las utilidades sean 500 millones de soles. ¿Cuánto es 500? 30% de 500 millones. 1.500.000. Ese 1.500.000 se divide entre 100 obreros. Divide 1.500.000 entre 100 obreros. ¿Cuánto le corresponde a cada obrero? Creo que con 15.000 soles. ¿Te das cuenta? O 150.000 soles. A ver, dividan ustedes bien. Esto fue lo que dio Odría. Esa parte se le reconoce. Odría decía, te estoy dando. Hizo bastantes comedores populares, ¿ya? Obras, irrigaciones, ¿no? Te estoy dando, decía Odría, pero no me digas que eres aprista. Si me dices vive labra, compañero, te mato. Si me dices que eres comunista, te mato. Así fue. Esta es la parte que vamos a ver ya, que hay una lectura muy buena del proceso de la cholificación, ¿ya? La convivencia. Muy bien, señores, Odría se cumplió y la oligarquía le dice convoca elecciones. Igualito como sucedió con Benavides. Todo está calmado, el APRA está controlada, ¿ya? Aya La Torre pidió asilo político a la Embajada de Colombia, estuvo como 5 años en la Embajada de Colombia, el llamado exilio dorado, ¿no? Entonces le dijeron, los civiles nuevamente tienen que gobernar. Elecciones, entre comillas, democráticas. Y aquí es donde el APRA demostró lo que era. ¿Ya? Antes, en el gobierno de Prado, se había formado un movimiento de clase media que se llamaba Juventudes Democráticas Nacionales, cuyo fundador era Fernando Belaúnde Terry. Ya, Juventudes Democráticas Nacionales se va a convertir en el gobierno de Prado en Acción Popular, fundado por Fernando Belaúnde Terry. Y en el gobierno de Prado se funda el partido La Democracia Cristiana, ya, la clase media. Una clase media que se va allí porque se siente decepcionada del APRA. Primera decepción del APRA, haber atacado a Bustamante. Por eso que nuevamente se debilita la CTP aprista para fortalecer la Confederación General de Trabajadores, ¿no? Ya, señores, el segundo gobierno de Prado dice que Prado lo fue a buscar, viene el pacto de Monterrico. Odría lo fue a buscar a Prado, en Monterrico, ¿ya? Y dice que, le dice, los odriistas vamos a votar por usted. Odría formó un partido que se llamaba la UNO, Unión Nacional Odriista, ¿ya? Pero siempre y cuando usted no me investigue. Odría había robado en ese entonces 300 millones de soles al Estado. Oye, eso sería mucho más. Y Prado le dijo, mira, no te voy a investigar, pero que tu gente vote por mí para que yo sea presidente. Ya, muy bien. Y ahí a La Torre fue a buscarlo a Hernando de la Valle. Y le dijo a Hernando de la Valle, los apristas votamos por usted. Si usted legaliza el APRA y decrea amnistía irrestricta. Y dice que Hernando de la Valle le dijo, yo sí legalizo el APRA, pero amnistía irrestricta no. Hay apristas que han asesinado, que sigan en la cárcel. Y los desterrados que no regresen. Es así que
en París, Aya La Torre le va a buscar a Prado y le dice, los apristas votamos por usted para que usted sea presidente, pero usted legaliza el APRA y declara inestía restricta. Prado le dijo, sí, voy a hacer lo que ustedes hacen, pero voten por mí. Pero ¿qué garantía me dan de que ustedes no van a hacer de mi gobierno de lo que hicieron con el pobre Bustamante Rivero? Y el APRA le dijo, no, sí lo apoyamos, pero ¿qué nos da usted? El APRA negocia, pacta. Ya, así es. ¿Y qué pidieron los apristas? Ministerios, cargos públicos a las instituciones. Es ahí que el APRA traiciona y en ese lapso ya había venido de Estados Unidos y comenzó a decir que no es marxista, que a los ricos no hay que quitarle. Al rico no hay que quitarle lo que tiene. Lo que hay que hacer es generar nueva riqueza. Al rico no se le quita nada, señores. Lo que Lenin pide es simplemente que le devuelvan al obrero que le han robado al obrero. No que se le estén quitando a los ricos. Esa fue la monserga que hablaba allá de la torre, ¿no? ¿Y qué sucede? Que esta convivencia, este cogobierno entre Prado, el oligarca, con el APRA se le llama la convivencia, ¿ya? Puesto que su principal apoyo político fue el APRA, claro, se había llegado a un acuerdo por el cual el gobierno le devolvió la legalidad a la prima para que lo apoyara hasta lo último, señor. Este cogobierno resintió a apristas que se retiraron y renegaron de la torre y formaron el APRA rebelde. Y el APRA rebelde se convierte en comunista. El MIR, el APRA rebelde se convierte en el MIR, Movimiento Izquierdista Revolucionario, fundado por el ex aprista Luis de la Puente Uceda, que renegó de ahí a la torre. Así es. Señores, en el campo político, ya lo que he dicho, la convivencia, no te olvides de la convivencia, el cogobierno y entre el APRA y Prado. ¿No dice ella la torre que es antioligarca? ¿Por qué apoyó a un oligarca? Adhesión a la Alianza por el Progreso. En ese momento la Revolución Cubana se extendía por toda América. Mario Vargas Llosa era comunista, no te olvides, y simpatizaba con Fidel Castro. John Kennedy, presidente de Estados Unidos, para evitar que el comunismo se extienda, hace un programa llamado Alianza para el Progreso. ¿Qué es esto? Invertir en los países más pobres de América Latina, ¿ya? Darle préstamos, levantar su nivel de vida para que no sean comunistas, ¿ya? Prado rompió relaciones con Cuba cuando Estados Unidos decretó el embargo a Cuba o el bloqueo comercial a Cuba. Cuba fue expulsado de la OEA y Prado se sumó a eso. Bueno, ¿qué se va a pensar de un oligarca, un derechista, no? Entonces, durante 3 años la economía iba mal, iba mal. La derecha no sabía cómo solucionar el problema económico durante 1856, 57, 58, 59, ¿ya? Y es así, ¿ya? Que el pueblo sale a protestar. Toma de tierras en la provincia de la Convención, Lares y la Convención en Cusco, ahí destaca Hugo Blanco. Entonces, cuando los obreros salen a reclamar aumento de salarios, los maestros van a reclamar aumento de salario, porque Odría les había dado un aumento muy bueno a los maestros. Nunca los maestros ganaron tanta plata como en la época de Odría. Había maestros que llegaban a 7,000 y 10,000 soles mensuales, que hizo que médicos, abogados, profesionales mandaban su currículum para dictar clases en los colegios del Estado. Mira, esto fue con Odría. Esto baja por la crisis económica de este señor, ¿ya? Entonces los maestros formaron un gremio que se llamó la FENEC, Federación Nacional de Educadores de Perú, para defenderse. Los campesinos se vieron obligados a formar la Confederación General de Campesina de Perú, ¿ya? El pueblo salió a pelear, a reclamar, y el APRA comprado, rompieron huelgas, reprimieron al pueblo, cárcel, metieron palos. Esto demostró lo que era el APRA y Aya de la Torre, ¿ya? Así es. Entonces, ¿qué le digo? Surgimiento de partidos de clase media reformistas como la Democracia Cristiana, fundada por Héctor Cornejo Chávez, y Acción Popular, fundada por Belaúnde, que me le dije, toma de tierras, como les dije, ya, así es.
Entonces, el gobierno da la ley de promoción industrial, que en realidad el único que se benefició fueron las fábricas de harina, aceite y conserva de pescado. Boom de la industria pesquera con este empresario, Luis Banchero Rossi, que era uno de los pocos empresarios que valoraba el trabajo de los obreros y aumentaba el salario como una isla, Banchero Rossi, ¿ya? Así es. ¿Qué sucede? Pero a nivel del Estado hay déficit fiscal. El Estado pierde cada año, ¿ya? Como 170 millones de soles de pérdida. El comercio es deficitario, déficit comercial. ¿Cómo sacar a Perú de esas circunstancias? El APRA, igual que le dijo a Bustamante, subsidie, control de precios, que el dólar no suba, ¿ya? Es así que el gobierno crea el complejo siderúrgico de Chimbote, que después con Velasco se le llama así de Perú. Si en su primer gobierno se le llamó siderúrgico de Chimbote, como se crearon 4 plantas más, ya no es una simple que se ubica de Chimbote, sino el complejo siderúrgico de Chimbote, que fabricaba acero, ya, que planchas, etcétera, ¿no? Es así que la derecha critica la política económica proteccionista que estaba haciendo Prado, porque su aliado el APRA se lo sugería. Entonces, el más crítico era el director de Diario de la Prensa, Pedro Beltrán, y resulta que Prado a Pedro Beltrán lo nombra ministro de Hacienda, el precursor del liberalismo. Y este compadre, ¿qué hace? Lo que hizo Fujimori. Aumenta la gasolina, quita los subsidios, quita el control de precios, quita la tasa fija del dólar. Señores, ¿sabes cuánto llegó a costarle el dólar? 24 soles, con este señor. A subir el dólar y a subir la gasolina, suben, le cobró impuestos dobles a la gente. O sea, el impuesto que deberías pagar el 2027 lo tienes que pagar hoy, 2026. O sea, este año tenías que pagar 2 impuestos, el de 2026 y 2027. Y de esta manera solucionó el problema del déficit comercial, el déficit fiscal, con la política liberal a costa del hambre. El pueblo sale a pelear y el APRA comprado, métale palo al pueblo. Ese es el APRA. Ese es Saya de la Torre, un negociante. Por eso entiendo cómo sus seguidores cuando llegaron al Estado se dedicaron solo a robar. Porque Aya la Torre no quería el pueblo que por ti reforma agraria. Aya la Torre quería poder. Así es. Entonces se dio la ley de barrios marginales. Qué vergüenza, ¿no le da vergüenza decir esa palabra? Hoy la oligarquía le pone nombres, nombres atenuantes, ¿no? Como por ejemplo, le dicen pueblos jóvenes, tienen otro nombre que le dicen a los barrios, ¿no? ¿Ya? ¿Qué sucede? La palabra marginal. Se creó el Instituto de Reforma Agraria para hacer y colonización, para solucionar el problema de la toma de tierras, que no sirvió para nada. La empresa privada creó Senati. La empresa privada, Senati es una creación, Servicio Nacional Técnico Industrial, es de la Sociedad Nacional de Industria, Hugo Blanco, que toma en la toma de tierra. Señores, elecciones, y en las elecciones sale ganando las elecciones, hay a la Torre, pero no alcanzó el 33%, Belaúnde, hay a la Torre que sacó 555,000, Belaúnde sacó 505,000, ¿no? Y Audría sacó 480,000. Es así que se demora en dar el resultado de las elecciones, y a la medida que se demoraban, iban aumentando, porque el APRA sacó solamente 29%, ¿ya? Y para que sea presidente tenía que sacar el 14%. He ahí, perdón, tenía que sacar el 33%, ¿ya? He ahí que los militares, cuando ven que ahí a la Torre se va a almorzar con Odría y con Beltrán, ¿qué hace el hombre almorzando con los que mataron a Pristas? Entonces ven indicios de fraude y golpe de Estado. Golpe de Estado de la Fuerza Armada. Por primera vez, golpe de Estado institucional. No lo da la oligarquía, lo da la Fuerza Armada para atacar a la oligarquía. Por eso dice ocaso a la oligarquía, para quitarle privilegios y dárselo al pueblo, para evitar que el APRA no gobierne, porque iba a meter la pata. Los militares se dieron cuenta que el problema era el comunismo que avanzaba en el Perú.
Así gobernaron general Ricardo Pérez Godoy de julio a diciembre de 63. Y en su gobierno lo primero que hace la ley de base de reforma agraria en la provincia de la Convención, porque los militares no sabían cómo resolver el problema agrario, que no sirvió para nada. La lucha continuó. Y esto permitió que se forme una guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, que lo integraba el gran Javier Arau, que lo mataron, ¿ya? El gobierno crea el Sistema Nacional de Planificación Económica y Social, ¿ya? Donde el Estado tiene que entrar a ver todo eso. Creó el, la, el, la Comisión de la Cultura, o Instituto Nacional de Cultura, ¿ya? Pero quiso dársela de caudillo y la Fuerza Armada lo sacó. El Comando Conjunto de la Fuerza Armada lo saca y le dice, aquí manda la Fuerza Armada, no tú. Y lo ponen a Nicolás R. Linde. Y Nicolás R. Linde establece la cifra repartidora que hasta ahora existe y que dice que está mal, eso tiene que eliminarse. Por eso que por la cifra repartidora ha permitido que Keiko, habiendo perdido las elecciones, tenga mayoría en el Congreso. Y lo fregó a Pablo Kuczynski, lo fregó a Vizcarra, fregó a todo el mundo y lo fregó a Castillo. ¿Ya? Así, o sea, la inestabilidad política lo causa ella, pero dice, yo no tengo la culpa de nada, dice ella. Obras. Ya lo que le dije antes, aquí está Javier Herau, acá está Hugo Blanco, que el líder el marxista trotskista que promovió toma de tierras en Cusco. Entonces se convoca elecciones y la Fuerza Armada simpatiza con Belaúnde, no quería que el APRA sea gobierno y Belaúnde va a gobernar el 28 de julio de 1923 hasta el 3 de octubre de 1978 que dan golpe de Estado. Los militares lo apoyaron a Belaúnde pidiéndole que haga tres cosas importantes. La reforma agraria, porque de no hacer la reforma agraria, los 8 millones de campesinos terminarían siendo comunistas. El campesino no sabía leer y escribir, pero escuchaba que los comunistas le dan tierras. Tenía que hacer otra, nacionalizar el petróleo, que era un grito que venía de Leguía, Petróleo para Perú. Lo pedía la derecha y la izquierda. Los Miro Quesada del periódico El Comercio pedía la nacionalización del petróleo, porque el petróleo lo manejaba, el dueño era la International Petroleum Company, ¿ya? Y le pidieron a Belaúnde que desarrolle la industria nacional, o sea, un capitalismo peruano. En sus 6 años de gobierno, ninguno de los tres aspectos lo hizo. No cumplió con los objetivos, ¿no? Macera dice, tuvo la oportunidad en su vida y la desperdició. Pablo Macera dice así, en el campo político, ¿ya? Ganó las elecciones en representación de su partido de Acción Popular y con apoyo a la democracia cristiana, pero no ganó la mayoría en el Parlamento. En la mayoría parlamentaria era el APRA, que se había unido con su verdugo, Unión Nacional Unionista. Así es como que la Caperucita Rojas se uniese con el lobo, a pesar que el lobo se la comió su abuelita, ¿no? Ya, así es, una alianza espuria que sabotearon, así como los apritas sabotearon a Bustamante Rivero, ahora sabotean a Belaúnde. Belaúnde quiso hacer una reforma agraria, que los apritas lo cambiaron a 15037, una reforma agraria que beneficiaba más que todo a los hacendados. Entonces, la lucha continuó y eso va a permitir que la guerrilla avance. En 1975, Luis de la Puente Uceda comienza a avanzar por Madre de Dios y quería implantar un régimen tipo Cuba, ¿ya? Un régimen de tipo llamado comunista, ¿ya? ¿Qué sucede? Que el ejército, la policía, acaban con la guerrilla del MIR. Y la orden de Belaúnde fue darles carta abierta, que hagan lo que quieran. Ahí donde matan a Luis de la Puente Uceda, ¿ya? Muy bien. Belaúnde convocó las primeras elecciones municipales democráticas, ¿ya? Donde salió el alcalde Luis Bedoya Reyes, que eliminó los tranvías. Yo no sé por qué eliminó los tranvías Luis Bedoya Reyes. Hizo ese hueco que ha quedado ahí, que hoy le llaman la vía expresa, ¿ya? Así es, ¿ya? ¿Qué les digo? La ley de cooperativas, dio este señor. La deuda externa con él creció terriblemente. Prado dejó la deuda externa en 270 millones de dólares, con Belaúnde llegó a 670 millones. Con esa plata hace el aeropuerto Jorge Chávez, que era considerado uno de los aeropuertos más bellos de América Latina, ¿ya? Con esa plata, la carretera marginal de la Selva, ¿ya? La residencial San Felipe en el distrito de Jesús María, creó el Banco de la Nación, ya, correcto, pero los problemas sociales eran muy fuertes. Llegó un momento que el dólar llegó a costar hasta 44 soles. Pero ¿por qué no hubo hiperinflación con Belaúnde? Porque Belaúnde subsidió
y Belaúnde no tocó la plata del subsidio. No tocó. En ese sentido, por eso le dicen que fue un presidente honrado. Que lo fue medio, ¿qué le digo? Un poco débil con las transnacionales porque no fue como Bustamante que les cobró impuestos, pero que si no fuese por el subsidio, su gobierno iba a pasar hiperinflación. Tuvo inflación, pero no hiperinflación, ¿ya? Así es. Creó el sistema de cooperación popular en la cual el Estado pone los materiales y el pueblo pone la mano de obra. Se construyeron colegios, puentes, pistas, postas médicas, ¿ya? Dice, imitando a la Minca, el trabajo colectivo de la época del incanato. La reforma agraria que hicieron los apristas, la 15037, que no sirvió, como dice, no afectó a las haciendas, ¿ya? Muy bien. Y el gobierno cae de Belaúnde, el gobierno cae cuando firma el acta de Talar el 13 de agosto de 1968, donde dice Belaúnde que ha nacionalizado el petróleo, pero la refinería de Talara sigue en manos de la International Petroleum Company. Y para colmo se pierde la famosa página 11, donde dicen los apristas que en la página 11 la IPC ponía el precio de la gasolina y el petróleo. Y le criticaban a la UNE diciendo, si ha nacionalizado el petróleo, ¿por qué la IPC va a poner el precio de la gasolina y el petróleo? Bueno, esa página 11 nunca se encontró, ¿ya? Acción Popular dice todo lo contrario. Y ese fue el pretexto para que los militares le den golpe de Estado. Por la página 11 y el acta de Talara, el 3 de octubre de 1998, los militares le dan golpe de Estado a la UNDE, ¿ya? Pero el golpe de Estado obedece a dos razones, señores. Uno, se está bien investigando la corrupción de los mandos militares en el ejército. Agarraban plata que le daba el Estado y estaban incurriendo en contrabando. Cuando Belaúnde le pidió al comandante general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Juan Velasco Alvarado, que dé un informe de esto, y él dijo, no, no pasa nada, mentira. Los militares que dieron golpe de Estado para que esa investigación no avance, porque si no iban a parar a la cárcel. Segundo, los militares veían que el comunismo era un peligro para ellos, que Perú podría terminar siendo comunista. Los 8 millones de campesinos simpatizaban con el comunismo. Y sabían que si Belaúnde terminaba su gobierno en el 69, en las elecciones del 69, de hecho, los peruanos elegían ahí a la torre. Siempre se ha visto así. Se busca el mal menor, como se dice. Pero si ahí en la torre gobernaba, el CAEN había estudiado que ahí en la torre iba a ser un gobierno casi parecido al de Alan García Pérez. Entonces, la decepción del APRA hubiese permitido que el comunismo se consolide. Los militares no querían que el comunismo avance, por lo tanto, le dieron golpe de Estado a Belaúnde. Jóvenes, hasta aquí he avanzado con ustedes, ¿ya? Les voy a dar las claves. Las claves son las siguientes, por favor. Ya, un ratito ya. 1A, apunten, 1A, 2A, 3E, 4C y 5C. Ya, vuelvo a repetir, 1A, 2A, 3E, 4C y 5C. Muy bien, jóvenes, ya. Muy bien, hasta el próximo lunes. Ya, cuídense bastante, que tengan un buen día. Hasta la próxima semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, señorita. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego.